con poder y autoridad. Lunes, un lunes más, las 10 de la mañana, y lo hacemos como cada lunes, sin fallar, despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal, pastor? Yo de maravilla, como siempre, gracias a Dios. De verdad, qué maravilla. Y energético, ¿eh? Sí, sí. Enérgico, de verdad que sí. Empezamos una semana, yo creo que dichosa, de verdad Con que sí. energía, ¿de qué nos vamos a quejar? Como siempre te digo, si lo tenemos todo. ¿Verdad? Lo tenemos todo, somos unos privilegiados totalmente. Total, de verdad que sí. Nos quejamos muchas veces de vicio, ¿verdad? Siempre, la queja siempre es de vicio, yo creo. Sí. Mira, por cierto, ahora que hemos pasado San Valentín, bien de santos, o pensamos, hacemos santos a todo Cristo, es decir, A todo de vez el en mundo. cuando, yo creo que dentro de poco harán santos a San Esquina, es decir, de verdad, que barbaridad, ¿no? Claro, bueno, la tradición ponen cada día como si fuera un santo. Es que, mira, de esto mismo estuvimos hablando hace unos días atrás, Rey, que es un pastor aquí en Fuerteventura, Rey y yo, porque su nombre es Reinaldo. O sea, los padres quisieron llamarlo Reinaldo. Él tiene 44 años, creo que tiene, él es dominicano. Pero resulta que cuando el padre lo fue a inscribir en el registro, le dijeron, no, Reinaldo no, tienes que llevarte por el santoral, por el día que toca. Y tocó Bartolo. Entonces, él en el DNI, en todos los documentos, se llama Bartolo. Ah, pues mira. Pero los padres dijeron, no, es que yo quiero que se llame Reinaldo. Entonces, a él le llaman Reinaldo. Y los santorales, todos los días del año, hay como un santo, ¿no? Y pues bueno, pues dicen que el 14 de febrero es San Valentín, y honestamente no sé de dónde se asocia lo del amor con San Valentín, no lo sé, no te podría decir, pero sí, hay santo para todo aquí. Yo lo decía el pasado 14, digo, los 14 de febrero le dicen a la mujer, te quiero más que ayer, pero menos que mañana. El resto del año me da igual, pero hoy te quiero y te adoro. Hoy recordamos el amor, ya mañana Dios dirá, ¿no? Qué barbaridad, de verdad, ¿cómo estamos? ¿En qué mundo estamos viviendo, pastor? Porque vivimos en un mundo que lo que quiere resaltar es lo extraordinario, ¿no? Los momentos puntuales que están bonitos y hay que celebrarlos, ojo. Hay que celebrar ese momento, una cena romántica, un viaje, algo, pero yo creo que el amor es más cotidiano. El amor se demuestra día a día. El amor no se basa en que un día te regale un ramo de flores, que no está de más, ojo, sino que todos los días pues esté ahí, te ayude, comparta contigo, te respete, sea fiel. Yo creo que el amor tiene que ser más cotidiano y menos puntual. Totalmente, y como siempre se dice, menos menos consumista, ¿no? No, claro, no, es que ya esta fiesta o este día ya es consumismo total, ¿no? Los restaurantes, las floristerías, las joyerías, ya se ha convertido en a ver qué tengo que regalar. Ya no es simplemente demostrar un amor especial, sino qué tengo que regalar. Es así, sí, ¿verdad? Se hacía un chiste antes que decía, este año que viene es el año del consumismo. ¿Y cómo consumismo? Dice, consumismo coche, consumismo trabajo y consumismo empleo, ¿no? Es decir... Es verdad. Comencemos hablando, pastor, si le parece, como cada lunes, del último culto realizado en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable, 6 de la tarde, por favor. Pues mira, te comento, yo el domingo pasado no estuve aquí en la isla, estuvo compartiendo mi mujer un tema muy interesante, que ya está ahí subido en el canal de YouTube, pero nosotros tuvimos que ir a Madrid, el pastor Rey y yo, porque ahora ya sabes que el año pasado se nombró a Rey, este hombre se nombró como pastor, vino nuestro pastor José Manuel Sierra, hicimos un culto especial para el Señor y para nombrar a Rey como pastor. Entonces ahora ya Rey también se ha sumado no solamente al equipo de pastores, sino que se ha sumado también al trabajo de estar visitando las iglesias que tenemos aquí fuera de Canarias. Claro, para que no vaya él solo por primera vez a la iglesia de Madrid, yo le acompañé este fin de semana. Le estuvo predicando, le estuvo compartiendo, pero yo le acompañé para presentarle a toda la iglesia. Bueno, la iglesia se quedó contentísima, encantadísima, la iglesia de Madrid con Rey, él predicó, todos muy contentos, y ahora Dios mediante en marzo, creo que cae domingo 9 de marzo, va a ir él ya por primera vez solo, juntamente con su mujer, él va a ir para allá. Así que como yo no compartí este fin de semana, si quieres te hablo de un anterior que compartí. ¿Te acuerdas que te dije que hace unas semanas atrás estuvimos visitando la iglesia de Bruselas? Allí tuvimos 4 cultos. Así que aprovecho y te cuento uno de ellos, si quieres, de lo que hablamos. Ilústrenos. Basábamos la enseñanza en ese pasaje cuando Dios llama a un joven llamado Samuel. Samuel vivía en el templo del Señor, en la casa del Señor, por una historia que si tengo unos minutos te la cuento.
Y entonces el Señor le llama, Samuel, Samuel. Él no conoce la voz de Dios, él no entiende qué está pasando, así que se acerca al sacerdote que se llama Elí y le dice, oye, mira, tú me has llamado. Y él le dice, no, yo no te he llamado, vete y acuéstate otra vez. Así sucede en repetidas ocasiones hasta que Elí, el sacerdote, se da cuenta de lo que le está ocurriendo y le dice, mira, Samuel, yo no soy quien te está llamando, es Dios. Así que la próxima vez que te llame, respóndele. Ok, así sucedió. Y bueno, y empecé hablando, basándome en ese pasaje, empecé hablando de la historia de Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel es hijo de un matrimonio llamado Ana y Elcana. Ana por alguna razón era estéril, no podía tener hijos, pero en vez de resignarse a esa situación, la Biblia dice que ella oraba y oraba delante de la presencia del Señor, derramaba su alma delante de Dios, oraba con tanta pasión que en un momento dado, una persona que estaba por ahí cerca le dijo, pero mira, yo creo que estás como borracha. En otras palabras, le dijo literalmente, mujer, digiere tu vino. Como estás borracha, aquí no estoy borracha, estoy derramando mi alma delante del Señor pidiéndole un hijo. Amén. Ella le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo no lo quiero por egoísmo, yo no lo quiero para mí. Ya creo que te he hablado en otras ocasiones, David, de cómo ser estéril en aquellos tiempos era una señal de vergüenza. Hoy en día más bien es una señal de pesar, ¿no? Para la mujer, para el matrimonio, para la familia, el no poder tener hijos. Pero no es una vergüenza social, para nada. Pero en aquel entonces sí. Entonces Ana, cuando ora al Señor, le dice, Señor, yo no lo quiero para mí. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dar para ti, lo voy a entregar para ti, lo voy a dejar aquí en tu casa para que te sirva. Dios responde esa oración y le entrega a Samuel, a este hijo, ¿verdad? Luego más tarde le da 5 hijos más. Porque cuando uno pide al Señor, el Señor nos da siempre más de lo que pedimos. Y bueno, y entonces Ana cumple su parte. O sea, Dios cumple su parte, que le da un hijo, y Ana cumple la suya, que es entregarlo a la casa del Señor. Allí estaba el sacerdote Elí, y dice la Biblia que Samuel, desde que era niño, servía al Señor, ministraba al Señor, literalmente dice la Biblia. Ministrar significa servir. Hablaba por un momento de que qué bonito es ver a los jóvenes sirviendo a Dios, qué bonito es ver en las iglesias jóvenes, qué bonito ver a un joven temeroso del Señor, qué bonito, por lo menos para mí, me encanta ver a una persona joven de edad que ya tiene el deseo de servir al Señor, que rechaza el pecado o por lo menos que lucha contra la tentación y que está sirviendo al Señor con pasión, con fervor. Hay un versículo que dice la Biblia, qué bueno es que el joven desde su juventud lleve el yugo del Señor. Es lo más hermoso que hay, ver a un joven sirviendo al Señor. Bueno, y así fue contando un poquito la historia de Samuel, de cómo Ana, pues aún en medio de su esterilidad, Dios le dio ese milagro, le dio a Samuel, y como estaba explicando un poco lo de la casa del Señor, me metí ya en un poco de estudio bíblico. Aproveché, como estábamos, vuelvo y repito, perdón si soy repetitivo, estábamos visitando la iglesia de Bruselas y teníamos diferentes cultos. Digo, bueno, aprovecho no solamente para compartir la palabra, sino vamos a tener un tiempo de estudio. Y empecé a explicar, con unas imágenes, con todo, qué significaba el templo del Señor. En aquel entonces era un tabernáculo, luego más tarde fue como un templo más fijo, pero luego Salomón ya construyó lo que se conoce como el Gran Templo de Jerusalén, y explicaba lo que era el templo, cómo se llegó al templo a través de Moisés, de las 12 tribus, de que Dios escogió una de las 12 tribus, Leví, para que fueran los levitas, y cómo se empezó a construir todo. Era el tabernáculo era como, perdón por la expresión, pero para que lo entendamos bien, era como una especie de tienda de campaña en medio del desierto, donde Dios iba a habitar con el ser humano, donde un Dios santo iba a estar en medio de un pueblo pecador, y explicaba todas las partes, ¿no? de lo que tenía tanto el tabernáculo como el templo, que estaba bien reflejado en 3 partes. Por una parte estaba el atrio, que era la entrada, ahí podía entrar todo el mundo que quisiera acercarse a Dios podía entrar al atrio. Y yo decía que quizá no es, esto no es doctrina, esto no se puede decir, bueno, el atrio representa esto, no, ni mucho menos, pero yo comparaba el atrio con los lugares de culto, con la iglesia. Claro, la iglesia, para que lo entendamos, David, la iglesia no es el lugar. La iglesia somos las personas. A veces nosotros hablamos mal y decimos, oye, me voy a la iglesia. No, tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Nosotros vamos al lugar donde la iglesia se reúne. Pero bueno, yo comparaba el atrio a ese lugar donde la iglesia se reúne, que ahí puede ir todo el mundo.
Ahí no se pregunta a qué partido votas, qué condición tienes, si eres creyente o no eres creyente, cuáles son tus expectativas de vida. No, las puertas de la iglesia están abiertas para todo aquel que quiera entrar y quiera escuchar la palabra del Señor. Todo aquel que quiera acercarse un mínimamente a Dios podía hacerlo en el atrio. En el atrio estaba el altar de los sacrificios, donde los levitas, los sacerdotes estaban allí recibiendo esos animales que la gente llevaba para ser sacrificados, para el perdón de los pecados. Bueno, había unos rituales tremendos. Estaba el lavacro, que era una fuente donde para poder llevar a cabo todo esto de los sacrificios se tenían que lavar. Los judíos son muy escrupulosos, ellos se lavan y se lavan y se lavan y se lavan. Y el lavacro representa la palabra de Dios. Jesús dijo, si no recuerdo mal, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, es como ese lavacro que para acercarnos a Dios nos va limpiando. Luego en el atrio, que era como esa parte externa del tabernáculo, ya podías pasar a lo que era el lugar santo. Ya en sí, no sé si puedes buscar una imagen de... Estoy buscando. Busca ahí el tabernáculo, a ver si podemos buscar una imagen para explicarlo correctamente. Pon tabernáculo y yo te digo, mira, pon esa imagen si puede ser la primera. Vamos para allá. Vamos allá para que todo... Increíble esta tecnología. Bueno, la tecnología y el tecnológico que la controla, ¿eh? Impresionante. Vamos a ponerla ya para que todos la puedan ver, esta imagen, y sobre todo yo creo que se ilustra mucho más y lo podemos entender, sí, el programa, ¿verdad? Mucho mejor. Y la gente de radio que después vaya a Facebook y lo pueda ver. Exacto. O YouTube, sin ningún problema. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno, pues el atrio viene siendo todo lo que... O sea, están las cortinas, ¿verdad? Blancas. Y luego hay una bandera ahí azul que parece la bandera de Inglaterra, pero no tiene nada que ver. Ahí, exactamente. Eso lo que tú estás enfocando ahora, donde está esa hoguera. Esa llama. Sí, esa llama. Ahí delante hay como un redondel, ese es el lavacro. Bueno, ahí podía entrar todo el mundo. ¿Puedes echar un poquito para atrás la imagen? Sí, claro. Por favor. Ahí, donde está esa bandera, ahí justamente en la esquina, esa es la puerta del atrio, por donde uno se empezaba primeramente a acercar a las cosas de Dios. Un salmo muy conocido dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. ¿Esto de aquí? Exactamente, eso azul que se ve ahí. Nosotros, para poder acercarnos al Señor, David, tenemos que hacerlo con acción de gracias, siempre agradecido. Por eso al principio de cada programa preguntamos, ¿cómo está? Sí. Bien, es que, ¿cómo voy a estar? Estoy bien, primero porque estoy con vida, ¿verdad? Sí. Y segundo, porque Dios nos tiene bendecido. Entonces tenemos que entrar con acción de gracias, siempre dando gracias. Porque motivos para quejarnos siempre vamos a tener. Y podemos buscar, y somos especialistas en buscar motivos de queja. Pero vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias y con alabanza, ¿verdad? Alabando al Señor, qué bonito. Bueno, en definitiva, ¿no? Ese es el atrio. Luego ya pasamos a lo que es el lugar santo. Dale, amplía un poquito la imagen, porfa. Lo que es ya como esa especie de tienda campaña que está ahí dentro. Eso que ves ahí está separado en dos. Aunque tú veas solamente un lugar, está separado en dos, que es el lugar santo, un lugar más amplio que el otro, y el otro es el lugar santísimo, que es más pequeñito. ¿Qué había en el lugar santo? Bueno, decirte que ya al lugar santo no podía entrar cualquiera. Ya no podrían entrar las personas, ya no podían entrar ni siquiera los levitas, ahí tendrían que entrar ya solo los sacerdotes. Y en el lugar santo encontramos varias cosas, como por ejemplo... la mesa de los panes de la proposición, ahí se colocaban 12 panes que se iban renovando cada semana, que representan, bueno, las 12 tribus de Israel. Los panes se iban renovando semanalmente y los sacerdotes se los comían, porque claro, acuérdate que los levitas, la tribu de Leví, exactamente eso es, bueno, el cuadrado más grande, donde pone ahí la mesa de la... Claro, lo pones justo arriba, el lugar santísimo, el lugar santo. Exactamente, pues ahí en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, pues ahí comían los sacerdotes. Acuérdate que la tribu de Leví no tuvo heredad, sino el servicio a Dios. Todos los demás tuvieron tierras, propiedades, ganado, un montón de cosas, pero cuando los levitas dijeron, bueno, ¿y mi herencia? Tu herencia es el servicio a Dios. Vale, pero de algo hay que comer, o sea, yo sirvo a Dios, pero de algo hay que comer. Bueno, pues Dios empieza a crear un sistema de cuidado para la tribu de Leví, entre ellos, por ejemplo, estos panes que se podían comer. Y uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Años después, siglos después, Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, yo soy el pan de vida. Lo bonito de todo esto, del tabernáculo, del lugar, del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, es que todo nos apunta a Jesús. Luego también estaba el candelabro con los siete brazos, que se conoce como la menorá, y servía para iluminar.
ves que entrando ahí a mano izquierda hay como una fuente de luz amarilla. Sí. Eso es la menorá, esos 7 brazos que iluminaban. Ahí dentro había oscuridad. Yo sé que para muchas personas jóvenes les va a explotar la cabeza, pero antiguamente... Arca del Pacto. Sí, el Arca del Pacto está más adelante, ahora de las vale. Todavía seguimos estando en el lugar santo, cuando entras a mano izquierda. Sí, lo vi aquí. El candelabro. El candelabro, sí. Sé que los jóvenes quizá no van a entender lo que voy a decir y parece una locura, pero David, tú recuerdas, bueno, tú y yo creo que nunca lo recordamos, pero hace muchos años atrás no había interruptores. No había electricidad. No entrabas a un lugar y encendías la luz. No recuerdo nunca. Entonces, cuando no había luces, ¿qué se hacía? Se encendían velas. En la antigüedad, pues para eso estaba ahí el candelabro, para eso estaba ahí esa lámpara con 7 brazos siempre encendido, para iluminar, para que diese luz en medio de la oscuridad. Siglos después, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy quien ilumina las vidas. También estaba el altar del incienso, donde se estaba todo el rato quemando incienso, un incienso aromático, con el fin de aromatizar. Recuerda que fuera teníamos el lugar de los sacrificios, donde se estaba quemando los animales, las pieles, las grosuras, y tú sabes cómo huele eso, sí. cuando quemas un animal, cuando haces un asadero, huele mucho. Entonces dentro de ahí tenía que oler bien. Para acercarnos al Señor, dice la Biblia, tiene que ser como un olor fragante. Y no está hablando de un olor físico, sino espiritual. Nuestra vida tiene que oler bien, que ser como una ofrenda de olor fragante para el Señor, y para eso estaba el altar del incienso, que más adelante también en Apocalipsis se nos va a revelar que ese altar del incienso van a representar las oraciones continuas del pueblo de Dios hacia el Señor. Luego estaba el velo, que es esa rayita rosa que se ve ahí, que separa el lugar santo, el lugar santísimo, un velo donde ya íbamos a entrar al lugar santísimo. Fíjate qué curioso, porque ya en el lugar santísimo ya no podía entrar todo el mundo, no podían entrar los levitas, ni siquiera los sacerdotes. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual en aquel entonces. Y una vez al año, no siempre, una vez al año, que es el día cuando se llegaba allí, el Yom Kippur, para pedir perdón por los pecados, y si Dios aceptaba ese sacrificio, maravilloso. Si no, pues el sumo sacerdote moría ahí dentro. ¿Sí? Sí, moría ahí dentro, porque un Dios santo no puede cohabitar con el pecado. Entonces había un montón de cosas que tenían que hacer, y el sumo sacerdote entraba con las vestimentas sacerdotales, que son muy interesantes, pero ahora, bueno, si te explico esto, ya salimos de aquí a las 1001. Sí, a las 9 de la noche. Pero entraba con unas campanitas en el borde de sus vestidos, porque él iba moviéndose todo el rato, y esas campanitas como unos cascabeles que iban haciendo sonido, iba atado con una cuerda en la cintura. Entonces por fuera, como no podían entrar, por fuera lo agarraban y escuchaban, siguen sonando las campanitas. Como las campanitas dejasen de sonar, el sacerdote había muerto. Dios no había aceptado ese sacrificio. Y entonces, por la cuerda, lo tiraban hacia detrás, un cadáver, lo sacaban de ahí. Entonces el sacerdote entraba siempre como moviéndose hacia los lados para que sonaran las campanitas. Bueno, y el lugar santísimo, si te das cuenta, es el lugar más pequeño que hay. El atrio es grandísimo, sí. El lugar santo es un poco más pequeño, pero más grande que el lugar santísimo, y luego el lugar santísimo es muy pequeño, porque cuando uno se va consagrando más a Dios y quiere acercarse más a Dios, todo se estrecha. La Biblia dice que nos tenemos que quitar todo peso que nos asedia y todo pecado, ¿verdad? Y hay que ir quitándose cosas para consagrarnos a Dios. Y ahí en ese lugar santísimo está lo que tú acabas de decir, que es el Arca del Pacto, donde, bueno, allí habían varias cosas, pero lo que estaba allí era la presencia de Dios, la Shekinah que se conoce, ¿verdad? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Allí moraba, bien protegida, bien resguardada, y entonces ya te digo que el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios pues una vez al año. Cuando Jesús muere, hay un versículo muy interesante que dice que el velo del templo se rasgó. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se parte en ese momento. Jesús muere en la cruz y el velo se rompe. Pero mira qué interesante el dato que nos da la Biblia, porque dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto físicamente es imposible. El velo se debería haber rasgado de abajo hacia arriba, que es donde está la vida, abajo, a nivel personal. Pero es que no fue el hombre quien rasgó el velo, fue Dios quien rasgó el velo. Por eso se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos entrada al lugar santísimo. Ahora ya no somos sumo sacerdote, ya nuestro sumo sacerdote es Jesús, pero nosotros podemos entrar libremente allí al lugar santísimo y podemos estar con el Señor. Y bueno, estuvimos hablando de todo eso.
de cómo ahora ya nosotros podemos estar ahí, y si quieres te dejo ahí el resumen, porque luego me falta más de 3/4 partes de la predicación, de la enseñanza, pero bueno, estuve explicando a grosso modo y así bien detalladamente lo que era el tabernáculo, que esto era movible, esto era como una tienda de campaña por el desierto que se movía, y hasta que Salomón construyó lo que se conoce como el templo, ahí ya un templo físico, un templo fijo, que hoy ya no existe, pero un templo físico. Amén, ¿no? La verdad que está bonito, sinceramente, ¿eh? Y bien Interesante. y muy interesante. Muy interesante. Si tuviésemos un tiempo para hacer un estudio solo de esto, ya te digo yo que te enamoras de ese lugar, porque todo apunta a Cristo. Hebreos dice que todo eso es una sombra de lo que tenía que venir. Todo eso, hasta las cortinas, absolutamente todo, nos va a reflejar a Jesús. Es muy bonito. Amén. Bueno, empecemos con las preguntas, pastor, si le Perfecto. parece. ¿Por qué Dios parece más severo en el Antiguo Testamento y más misericordioso en el Nuevo? Bueno, eso es una percepción, ¿verdad?, que tienen algunos, pero hay que aclarar que la Biblia dice claramente que el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que está en el Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede? Que, como bien digo, hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Un antiguo pacto y un nuevo pacto. Había un pacto antiguamente que Dios hizo con Abraham, ¿verdad?, del sacrificio de animales, que para poder acercarnos a Dios teníamos que pedir perdón, pero Dios tiene que condenar el pecado, pero para no matarnos a nosotros, pues establece todo este pacto de los animales, que podríamos sacrificar un animal para el perdón de los pecados. Bueno, una historia muy extensa, muy larga. Y entonces las personas tenían que llevar ese animal, esa ofrenda a Dios para ser sacrificada en el altar de los sacrificios que te hablaba ahora. Cuando Jesús viene a la tierra, Juan el Bautista lo ve, ¿qué fue lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios. Ya no es un hombre llevando un cordero para perdón de los pecados, ahora es Dios enviando su Cordero para el perdón de los pecados de todos. Entonces, en el Antiguo Testamento, la humanidad estaba bajo la ley, bajo esa ley que te estoy hablando, esa dureza, y ahora nosotros estamos bajo la gracia, ya Cristo ha muerto por nosotros. Dios sigue siendo radical, contundente contra el pecado, pero ahora Jesús se interpone entre la ira de Dios y nosotros. Ya su sangre, dice la primera carta de Juan, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero si nosotros analizásemos un poquito el mensaje del Nuevo Testamento, podría decirte que incluso es lo contrario. Dios es más exigente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Por ejemplo, Jesús dijo en su primer mensaje: oísteis que fue dicho que cualquiera que mate a una persona va a ser culpable de juicio, ¿verdad? Eso dice en el Antiguo Testamento. Mas yo os digo que cualquiera que se enfade con un hermano será culpable. O sea, antiguamente eras culpable si matabas, hoy eres culpable si te enfadas. Cualquiera que le diga necio, fatuo a un hermano será culpable. Oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento que cualquiera que adultere será culpable. Cualquiera que se acueste con una mujer que no es la suya va a ser culpable. Mas yo os digo, fíjate cómo Jesús sube el nivel, que cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ese ya adulteró en su corazón. O sea que la gracia nos pone todavía a un nivel más superior. Es el mismo Dios, pero que nos exige todavía un poco más de santidad. Parecía al revés, ¿eh? Parecía al revés, pero no lo es. Es el mismo Dios, pero ya te digo que ahora Jesús es un abogado que intercede por nosotros delante del juez, que es Dios. Lo que sí se ha comentado, se ha dicho muchas veces en esta mesa, es que si volviese otra vez, cuando vaya a volver otra vez, que no vendrá como un cordero, que no va a venir como un león. Como un león, ya va a venir como el Rey de Reyes. Ya no va a venir como lo presenta Isaías 53, como un siervo sufriente, sino ya va a venir como el Rey de Reyes. Ya va a venir aquí a establecer su gobierno. Amén. Bueno, pastor, ¿por qué Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sí, Elí, lama sabactani, eso en arameo, ¿verdad? Él dijo en la cruz eso: Elí, lama sabactani, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Bueno, porque tenemos que entender qué estaba sucediendo en aquella cruz. En aquella cruz no estaba muriendo un rebelde, según el Imperio Romano, no estaba muriendo alguien que se hacía pasar por Dios, no, en aquella cruz estaba muriendo Dios mismo, el Hijo de Dios. Y lo estaba haciendo no por martirizarse, no por victimizarse, no por ninguna buena causa, no por hacer una buena obra. Lo estaba haciendo con un fin bien detallado. Lo estaba haciendo por amor a nosotros. En aquella cruz Jesús cargó, dice la Biblia, todos los pecados de la humanidad.
Jesús en aquella cruz se convirtió en el Cordero de Dios, en esa ofrenda que Dios mismo presenta. Y su sangre derramada es lo que nos trae perdón de pecados. Jesús en aquella cruz, un hombre santo sin pecado, estaba cargando en él el pecado de la humanidad. Dios y el pecado, David, no pueden cohabitan. No, pero para nada. Es como la luz y las tinieblas. Nunca vas a ver un lugar luz y tinieblas. Donde hay luz desaparecen las tinieblas. Entonces, en ese momento donde Jesús carga el pecado, el Padre desde el cielo tiene que girarse. Diríamos aquí, tiene que virar su cara, ¿verdad? No puede mirarlo, lo tiene que desamparar. No por Jesús, por el pecado que estaba cargando Jesús. Y lo tiene que desamparar. Y Jesús, fíjate que el mayor sufrimiento que tiene es este. Jesús sufrió en el huerto de Getsemaní cuando lo iban a arrestar. Dice la Biblia que él llegó a sudar sangre literalmente. Esto tiene una explicación médica, científica. Él se le clavaron los clavos en las manos, en los pies, una corona de espinas, le dieron de beber vinagre en vez de agua, lo bofetearon, lo escupieron. Pero el mayor sufrimiento, el mayor grito de agonía lo dio aquí. Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió totalmente desamparado en aquella cruz, y eso fue lo que más le dolió, verse separado del Padre, separado de Dios. Pero al final este grito, yo creo que no es tanto de Jesús, que lógicamente es el autor de este grito, sino que es el grito de la humanidad, es el grito de toda persona que vive sin Dios. Quizá no lo saben expresar, quizá no saben a quién expresarlo. Jesús sabía a quién tenía que decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento así? Pero es el grito de la humanidad, una humanidad que está viviendo en pecado, una humanidad que le ha dado la espalda a Dios y que aparenta una felicidad que no tiene. Pero en su interior están gritando, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué a pesar de que logro cosas materiales me siento vacío? ¿Por qué a pesar de que intento ser buena persona me siento así? Es el grito de una humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Esta es la manera en la que se siente toda persona sin Dios. Yo ya, David, para los años que tengo, que no son muchos, que son 40, pero tengo cierto recorrido en el Señor, ya tengo bastantes años en el Señor, yo ya no me creo ese discurso de la gente de ¿cómo estás? Bien, 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 a mí me va todo de maravilla. Ya a mí eso no me la cuelan, David. Yo ya sé cómo es, yo ya sé cómo es esta historia. En otras cosas soy muy ignorante, en otras cosas, como dice mi mujer, soy muy inocente, pero yo ya aquí he aprendido que una persona sin Dios no es feliz. Aparenta felicidad, pero no es feliz. Puede decirte que está bien, puede decirte que todo va bien, pero en su intimidad se están bebiendo las lágrimas. Recuerdo un joven que me llamó, él no era de la iglesia, había venido alguna vez y estaba teniendo problemas que nunca supe exactamente cuál, pues yo no le pregunto a la gente exactamente, pero me llama y me dice, pastor, me quiero quitar la vida, me quiero suicidar. Y yo ahí, pues, un joven, te estoy hablando 20 y pocos años, no piense. Muy jovencito, intento ahí primeramente orar y darle consejos, oye, por favor, no hagas esto, mira que el Señor te ama, mira que tienes un propósito, intento transmitirle un mensaje de ánimo, no, oye, no vale la pena, por lo que estés pasando, no vale la pena tomar esta solución, hay salida, no te preocupes, vamos a estar contigo, y este chico quería suicidarse. Al final me colgó, ni siquiera pudimos despedirnos, y yo me apuré y dije, no estaba aquí en la isla, o sea que no podía ir a visitarle, me apuré. Me puse a orar, Señor, por favor, que esta persona, que este chico no se quite la vida. Bueno, al rato, como a la hora, ya había pasado todo, ya no me cogía más el teléfono, pues estoy viendo el Facebook y veo una foto que acaba de subir ese mismo chico, hace 5 minutos, una foto que él estaba haciendo así, y más feliz que nunca, la vida me sonríe. Y yo digo, qué falsedad, ¿no? O sea, ¿qué historia estamos vendiendo al mundo cuando la realidad es totalmente otra? Y es así. Este grito de Jesús en la cruz de ¿por qué me has desamparado? Es el grito que toda persona está clamando en su interior. Lo que pasa es que algunos tienen el valor de decirlo y otros pues siguen aparentando que todo está bien. Pero vuelvo y repito, David, yo ya te puedo decir por experiencia que toda persona sin Dios está en un estado de desesperación, de desamparo. Amén. ¿Cómo son las redes sociales, pastor? Sí, las redes sociales ahora, pero siempre ya las redes sociales se han convertido en un circo, en un show. Ya a veces a mí me dan hasta vergüenza ajena. Yo, por ejemplo, uso mis redes sociales únicamente para compartir la palabra.
Hay unas personas que a mí me llevan las redes sociales de la iglesia. Ahora estoy hablando con otra persona que me está asesorando muy bien para el canal de YouTube, para hacer las cosas correctas. Y me decía, bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear otro perfil tuyo en Instagram para que ya ahí cuentes cosas tuyas personales y está bien lo que haces con la iglesia, pero cosas, digo, no, mira, no, lo siento, pero no te equivoques. Yo, mis redes sociales, a mí no me interesa que la gente sepa dónde estoy, si me voy a cenar con mi mujer, si estoy en casa, si hago esto, si hago lo otro, si me he visto así, si me he visto así. Yo las redes sociales las tengo para predicar el evangelio, para compartir, para poner fotos de los cultos y todo eso, porque para mí es tanta falsedad en las redes sociales, tanta mentira, siempre se sube, que no está mal, porque al final es como una vía de desahogo, de intentar mostrar una realidad que nos gustaría y que no tenemos, y al final siempre subimos lo bueno, ¿no? Y nunca subimos la cara triste, nunca subimos la foto esa que salimos mal con la papadilla aquí debajo, con el ojo guiñado, que se nos ve la barriga, siempre subimos la que se nos ve delgadito, la que se nos ve, bueno, pero está bien, pero al final toda persona sin Dios es una persona totalmente infeliz y desamparada. Pastor, si Dios te hablase hoy y te preguntase, Alberto, ¿qué esperanza reciben tus vecinos contigo? ¿O cómo reciben la palabra? ¿Qué le dirías? O sea, que si yo les inspiro confianza o esperanza, algo así. Sí, ¿cómo los ves? Bueno, pues a mí me gustaría decirte, David, que yo soy inspiración para los que me rodean, pero no siempre es así. No siempre es así. De hecho, yo solo puedo inspirar a los que se dejan inspirar, ¿verdad? Primero aclarar, yo no soy ejemplo de nada, ¿verdad? Como dijo Pablo, si algo soy es gracias a la gracia. Es gracias a que Dios ha sido bueno conmigo y a mí la gente me quiere y me ama, pero porque hago lo que hago, yo lo tengo claro, por la palabra de Dios, porque Dios me ha dado esta gracia de compartir, de predicar, pero a veces todos los pastores decimos eso, no, es gracias a Dios, si no fuera por Dios, pero en mi caso es así, literalmente. Yo, por ejemplo, veo a mi pastor, a José Manuel Sierra, este hombre que es un hombre de Dios, pero tiene una memoria. Este hombre se sabe la Biblia prácticamente de memoria. Una vez quedé con él, a las 9:30 de la mañana, me acuerdo, después del devocional que él hace, todos los días de lunes a viernes, a las 9 lo hace él. Y entonces acaba el devocional, yo llegué a las 9:30 y él estaba en la plaza con el móvil así. Y cuando yo llego, ¿qué pasa, Manolo? Dice, dame un segundo. Y yo, ¿vale? Y seguía con el móvil así. Y cuando acaba, dice, es que me estoy aprendiendo de memoria Deuteronomio y estaba escuchando un capítulo. Deuteronomio. Digo, tú me estás diciendo que tú con ponerte el móvil aquí y escucharlo, y dice, no, lo escucho 2 o 3 veces y se me queda. O sea, él, suena feo lo que voy a decir, pero él, aún sin Dios, es un hombre con mucha memoria. Yo soy un torpe, David, que no te puedes imaginar. Yo soy un desastre, literalmente. No tengo memoria ninguna, de hecho todo lo que yo predico siempre lo tengo todo anotado. La gente me dice, los devocionales, no, los devocionales yo los escribo de pe a pa. O sea, yo tengo memoria de pez. ¿Sabes cómo es la memoria de pez? No, de un segundo nada más. Sí. Por lo tanto, yo sí puedo decir que si algo soy, es gracias a Dios. Entonces yo no soy ejemplo de nada, pero al final, si la gente tiene esperanza o puedo llegar a inspirarles, el que quiere. Porque yo, por más que pueda hacer, hay personas que no quieren cambiar, no quieren ser inspirados, no quieren recibir la palabra. El domingo, por ejemplo, me pasó aquí en la iglesia del sur. Yo estaba pletórico, yo estaba contentísimo compartiendo la palabra. Estaba yo, pero contentísimo de verdad. Y vi algunas caras en la iglesia así, como desganado. Y me chocó tanto que en un momento dado lo dije, digo, si yo pudiera salir de aquí y cogerte. Pero claro, no, hay gente que no. Ahora bien, creo que el testimonio es crucial. Tener un buen testimonio para poder inspirar a otros, para poder darles esperanza a otros. Hay un versículo en la Biblia que dice, en Mateo capítulo 5, si no recuerdo mal, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a Dios que está en los cielos. Amén. Entonces, puede ser que viendo nuestra buena conducta, la gente adore a Dios. Pero vuelvo y repito, yo no soy ejemplo de nada, ni pretendo serlo, pero si a alguien inspiro a través de la palabra, pues mira, gloria a Dios. Pastor, ¿qué es el amor? Podría responderte con una sola palabra, Dios. El amor es la esencia de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, dice Juan, Dios es amor. Ojo aquí, no dice que Dios tiene amor. No, Dios es amor. Dios es amor. La mejor explicación del amor
la vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 13, que animo a todos, por favor, que se lo lean este capítulo entero. De hecho, es conocido como el capítulo del amor, la preeminencia del amor. En todas las bodas prácticamente se lee este capítulo. ¿Qué es el amor? Y si me dejas, te voy a leer unos versículos nada más de 1 Corintios 13, del 4 al 7, que dice lo que es el amor, porque a veces nosotros confundimos el amor con un sentimiento. No, el amor no es un sentimiento. Los sentimientos se van, tú lo sabes, ¿verdad? Amar es una decisión que yo tomo, ¿verdad? Este anillo, que no es una alianza normal, pero este es mi anillo de casado. Con este anillo me casé yo y este anillo está todos los días de mi vida, salvo cuando trabajo en el aire acondicionado, que me lo tengo que quitar porque no puedo trabajar con él. Siempre está aquí. Y me recuerda que yo he hecho un pacto con mi esposa Damaris y que tengo que amarla por siempre. No es un sentimiento. El amor es una decisión que nosotros tomamos. Y dice este versículo de 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es fanfarrón, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y fíjate lo que dice ahora, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y termina diciendo, el amor nunca deja de ser. Amén. El amor es Dios, es una decisión que yo tomo de amar a una persona. Pero déjame explicarte un poquito el amor, porque nosotros en el castellano somos muy ricos en muchas cosas, pero pobres en cuanto a palabras, en algunos aspectos. Cuando tú vas a la Biblia y sale la palabra amor, siempre es esa, amor, A-M-O-R, amor. Pero en el original hay diferentes significados. Donde tú ves amor puede tener varias palabras ahí. Hay un amor, por ejemplo, que en el original griego se llama ágape. No sé si has escuchado esta palabra. No, ágape. no. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ese amor es ágape. Ágape es el amor de Dios, es un amor incondicional. Es ese amor que tú dices, da igual lo que me hagas, yo te voy a amar. Da igual lo que podamos, yo te voy a amar. Es el amor incondicional. Ese amor solo se encuentra en Dios. Luego hay otro amor que en el original es el amor fileo de filial, de familia. De la madre, el padre, ¿no? Exactamente, que es un amor condicional. Condicional en el sentido, te amo porque eres mi hijo. Porque si no fueras mi hijo no te aguanto esas tonterías que haces. Te amo porque eres mi esposa, te amo porque eres mi amigo, te amo. O sea, siempre hay una condición de por medio, aunque sea buena, pero es un amor de condición. Y Dios nos enseña que tenemos que amar con amor ágape. Uy, pero no es fácil, David? ¿Sabes esa ocasión donde Pedro niega al Señor 3 veces? Luego Pedro dice que está tan avergonzado que se vuelve a pescar, vuelve a la vida donde un día Dios le sacó, y Jesús cuando resucita es él el que va a buscar a Pedro nuevamente, y cuando está pescando el Señor lo llama, se sientan y le hace 3 preguntas. ¿Sabes las 3 preguntas de Jesús? No, ¿cuáles son? Las 3 preguntas son estas: Pedro, ¿me amas? Segunda pregunta, Pedro, ¿me amas? Tercera pregunta, ¿cuál es? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En las 3 le decía, sí, yo te amo, sí, yo te amo, sí, yo te amo. Claro, eso en español, que eso está en Juan capítulo 21, creo recordar, no me hagas mucho caso ahora. En el español eso es tan pobre, esa lectura. Bueno, ¿y por qué el Señor le dice 3 veces me amas? Claro, como hay que darle una explicación, ¿qué dicen muchos? No, le dijo 3 veces me amas porque 3 veces le negó. Entonces estaba restaurando por cada vez que le negó. Vale, acepto si quieres esa explicación, pero cuando nos vamos al original, ese Jesús que ha sido traicionado por Pedro, negado por Pedro, se acerca a Pedro y le dice, Pedro, tú me amas, pero en el original es, Pedro, tú tienes amor ágape hacia mí, un amor incondicional. Y Pedro le dice, Señor, a ver cómo lo puedo explicar, yo te fileo, yo te tengo amor fileo. Por segunda vez le dice, Pedro, ¿me ágape? ¿Tienes un amor de Dios? ¿Tienes un amor hacia mí de incondicional? Y por segunda vez Pedro le dice, Señor, yo te fileo, no, lo siento, no llego a ese nivel, soy honesto contigo. Yo te amo condicionalmente. ¿Qué hace el Señor? Algo maravilloso, David, y es que se pone a la altura de Pedro y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me fileas? Qué bonito, ¿no? Él bajó el listón para poder estar con Pedro, ¿me fileas? Y entonces dice el texto, y Pedro se entristeció que por tercera vez se lo preguntara, y ahí es cuando Pedro le dice, sí, Señor, yo te fileo nada más.
porque en el mundo solo vamos a tener ese amor, es un amor condicional. Sin embargo, cuando Pedro escribe sus cartas, esas cartas preciosas que están al final del Nuevo Testamento, Pedro se convierte en un profesor, literalmente, en un magistrado del amor, y habla del amor ágape. Y yo digo, uy, ¿cómo es posible que Pedro no tuviese amor ágape y ahora sea un maestro del amor ágape? Porque fue lleno del Espíritu Santo de por medio. O sea, sí. No, sí. Para terminar, porque este amor ágape solo está en las personas llenas del Espíritu Santo, ese amor ágape. Me viene al pelo porque quiero ponerte un vídeo un momento de Josué Moreno, que lo quiero tener con nosotros, para que porque estamos hablando prácticamente lo mismo que va a decir él. Lo vemos y... Perfecto. Si Dios existiera, que existe. Es que lo está diciendo él. Y los seres humanos somos lo que somos, bastante pequeños y con capacidades cognitivas muy limitadas, sería honestamente imposible de los imposibles llegar a entender lo que Dios quiere, comunicarnos con Él e intentar entender alguna de sus palabras. Si yo quisiera tener una comunicación con las hormigas, porque fueran seres pensantes, sería imposible para las hormigas, dada la diferencia cognitiva entre ellas y yo, de comunicarnos. La única manera óptima de la comunicación es que yo me hormigamizara y me comunicara con ellas de una manera en la que puedan entenderme claramente. Eso es lo que hace el Dios del cristianismo. El Dios del cristianismo se hormigamiza, se humaniza para hablarle a los seres humanos en la lengua en la que pueden entenderlos. Esto es lo que estábamos hablando ahora mismo. Tremendo. Si nosotros podemos comunicarnos con Dios y que Él nos pueda recibir, es porque Él ha abierto ese camino. Él se ha encarnado. Juan dice, y el Verbo se hizo carne. Jesús, dice la Biblia, se despojó, ¿verdad? Se despojó de sí mismo, de esa divinidad, y se hizo hombre como nosotros, semejante a nosotros, ¿no? Es increíble cómo lo explica, él lo explica con una sencillez y maravilloso. Este chico es una maravilla, es un fuera de serie. Totalmente, sí. Bueno, pastor, otra de las cuestiones es, ¿conocer a Dios es fácil, pastor, o es difícil? Bueno, es fácil si sabes coger el camino correcto. Y es muy difícil si no sabes qué carretera tomar, ¿verdad? Es como decir, bueno, y de aquí a Puerto Rosario es fácil ir. Bueno, si vas por la autovía, sí. Sí, claro. Ahora, si te vas a meter por las montañas, te va a costar mucho o incluso no vas a llegar. Sí. ¿Sabes ese dicho que dice por ahí, todos los caminos conducen a Dios? Sí. Es falso totalmente. Solo hay un camino que conduce a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hay mucha gente queriendo llegar a Dios, queriendo conocer a Dios por medio de atajos o diferentes caminos, por medio de vírgenes, por medio de santos, por medio de religiones, por medio de lo que quiera que sea. No, es a través de Jesús. ¿Es fácil conocerle? Si sabes cómo, sí. Es a través de Jesús, y Jesús se revela a través de su palabra. La Biblia dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Si nosotros sabemos cómo buscarlo, le vamos a hallar, lo vamos a conocer. Ahora, importante entender también lo que te decía antes, Dios y el pecado no pueden estar, no lo vamos a poder conocer si persistimos en nuestro pecado, ¿verdad? Aquí esto no se trata de que Dios se tenga que hacer a mí, no, tú te tienes que hacer a Dios, ¿vale? Dios es el que pone las normas. La gente dice, es que si Dios existiera, es que si Dios, tú no puedes poner las normas las pone Dios. No sé si a ti tu padre algún día te dijo, mientras vivas bajo mi casa se hace lo que yo diga. Sí, el día que te vayas harás lo que te dé la gana. Ahí está. Dios no es así como nuestro padre, pero es así. Si quieres acercarte a mí, yo pongo las reglas. Total. Punto. Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo, dijo Jesús, me acaba de venir a la mente. Es así, no, pero es que no. Las normas las pongo yo. Si quieres, o sea, el contrato lo pongo yo. Si tú quieres firmar, está bien. Si quieres rechazarlo, estás en tu derecho. Pero las normas las pongo yo. Y las normas es a través de la palabra de Dios. Que tú quieres tomar un atasco de ir por un santo, de ir por una religión, de ir por no sé qué, pues haz lo que bien te parezca. Libre albedrío, eres libre. Pero el único camino que lleva al Padre es Jesús. Y yo creo que este es el mensaje que hay que transmitir a todo el mundo. Jesús es el único camino. Ni siquiera te hablo del cristianismo. Escucha esto. No te estoy hablando de una religión. No te estoy hablando de una iglesia. No te estoy diciendo ven a Vida Nueva, ven a nuestra iglesia. Que no. Como si no quieres ir nunca más. Te estoy diciendo Jesús. Es Jesús el único camino el que nos va a llevar a conocer a Dios. Conocer a Dios es muy fácil porque Él se deja conocer
pero a través de Jesús. Amén. Por cierto, pedir disculpas a la gente del canal porque no he hablado muchos comentarios ni tal, que hay montones, pero las preguntas son las preguntas. Yo creo que es más importante, no por nada, que no quiero decir que las preguntas de ustedes no sean importantes, pero yo tengo montones aquí, de verdad, y como lo tengo aquí al lado, pues disfruto. Pastor, hablemos hoy del rey Salomón, un rey que abusó de Dios y vivió una vida de lujo. Bueno, yo sí, la segunda parte estoy de acuerdo contigo, él vivió una vida de lujo totalmente, pero eso de que abusó de Dios, yo cambiaría esa frase por decir, abusó de las bendiciones de Dios. Salomón es verdad que hizo cosas muy mal, sobre todo al final de su etapa, pero no creo que lo hiciera como queriéndose aprovechar de Dios, riéndose de Dios o burlándose de Dios, aunque vuelvo y repito, hizo cosas muy malas, pero no lo hizo con un corazón como de rebeldía. ¿No lo hizo a sabiendas? Sí, a sabiendas sí, porque el tiempo de la ignorancia ya pasó, pero ¿cómo te digo yo? No fue como para burlarse de Dios, no abusó de Dios, abusó de las bendiciones de Dios, que es diferente, o yo por lo menos lo veo diferente. Salomón es el hijo del rey David, el tercer rey de Israel, y él hace algo muy bonito al principio de su mandato, porque Dios le concede algo que ya te lo he comentado otra vez, que es, Salomón, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar, tienes carta libre, pídeme lo que quieras. Y Salomón, claro, que él es el hijo de David, vio el ejemplo de cómo David hizo lo que hizo tan maravillosamente, y él dijo, pues yo lo único que te puedo pedir es, Señor, dame sabiduría para saber guiar a este pueblo. Y por cuanto no pediste riqueza, le dijo el Señor, yo te voy a dar sabiduría y riqueza y honor. O sea, el Señor le dio de todo. Fue una persona súper bendecida. Dios le dio riqueza, fama, mucha sabiduría. Él construyó el templo de Dios, el gran templo de Salomón. Él fue quien lo construyó, pero ya como que ese dinero lo empezó a corromper. Que si no me equivoco, creo que él tardó 7 años en construir el templo y luego estuvo 14 años construyéndose su propio palacio. Palacio de oro, literalmente. O sea, era una cosa tremenda, y él quiso expandir el reino, y claro, para conquistar este terreno y tener paz con aquel terreno ya conquistado, ¿qué hacía? Hacía alianza con esos reyes. ¿Y cómo lo hacía? Casándose con la hija del rey, y se casaba con una, se casaba con otra, se casaba con otra, cuando Dios dijo, no tomaréis esposas extranjeras entre vosotros. No tomes mujer extranjera, decía Dios en el Antiguo Testamento. Pero Salomón, yo soy el rey, yo hago lo que quiera. Esa gente ahí tiene poder y piensa que puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo soy el rey, hago lo que me da la gana. Se juntó con una, con otra. Creo que se juntó como con 700 mujeres. Todo era alianzas políticas, ¿vale? También era un mujeriego que daba miedo. Pero era entendamos a Salomón desde el punto de vista de alianza. Él quería conquistar terreno y tener paz, porque vale, yo te conquisto a ti. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy entre Rusia y Ucrania. Se quede quien se quede el trozo que quieren. De Crimea. Ya los daños están hechos. Sí. Yo creo que ya así Rusia se quede con ese pedazo no va a salir vencedor. Así Ucrania se quede con ese espacio de tierra no va a salir vencedor. Ya el daño está hecho. Salomón evitaba esto. O sea, yo quiero conquistar, yo quiero extender mi reino, pero tener paz con los demás. Pues usaba esta estrategia. Me caso con la hija del rey, por lo tanto entro en su monarquía, se hace lo que yo diga, pero tú tienes tu espacio. ¿Qué sucede? Que al final todas esas mujeres, esas 700 mujeres con sus respectivas 700 suegras, imagínate, influyeron a Salomón en que en vez de Salomón acercar a esa gente a Dios, esas mujeres le llevaron hacia la idolatría. Y Salomón empezó a caer en la idolatría a otros dioses, incluso acabó su vida levantando altares a esos falsos dioses. Entonces fue una persona que al final vivió una vida de excesos, de placeres, y abusó de lo que Dios le había dado. Usó la bendición de Dios para el mal, perdón. Pero no considero que lo hiciera abusando directamente de Dios, sino que no supo gestionar la bendición de Dios. Quería hablar también de Jezabel, pero yo creo que Jezabel da para mucho, ¿no? Sí, podríamos... así que hablamos, si te parece, de Mateo, del apóstol Mateo. Venga, perfecto, Mateo. ¿Verdad? Antes de terminar este espacio, el apóstol Mateo. Apasionado con este hombre que llevo estudiando muchos años de mi vida. De hecho, los devocionales que tengo... ¿Estás por Mateo? Llevo, no sé, son 3 años. No lo sé, 3 años estudiando de Mateo, versículo a versículo. Me fascina la manera en la que escribe Mateo. Bueno, todos, ¿no? Pero ahora como estoy con Mateo, me apasiona ver... Hay un dicho aquí que dice que estás como Mateo con la guitarra, ¿no?
Pues yo con Mateo estoy como Mateo con la guitarra, sí. Es fascinante este hombre, es increíble. Cuando uno sabe apreciar cómo Mateo escribe, te vas a dar cuenta que Mateo mide totalmente sus palabras. Mateo escribe para los judíos, él sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Es increíble el mensaje de Mateo, pero ¿quién es este hombre que fue apóstol? ¿Quién era Mateo? ¿Quién era esta persona? Bueno, Mateo fue uno de los 12 apóstoles, pero antes de ser cristiano, antes de caminar juntamente con Jesús, la Biblia nos dice, Leví se llamaba, se nos dice su oficio, que era publicano. ¿Sabes lo que es un publicano? No. Publicano era el oficio más mal visto de la época. El publicano te lo voy a explicar a ver de la mejor manera y sencilla que sé. Cuando los romanos conquistaban un lugar, recordemos que en aquella época Roma tenía conquistado Jerusalén. Cuando los romanos conquistaban algo, para cobrar los impuestos de la gente, no usaba su propio ejército. Sino, por ejemplo, imagínate que Roma viene a Fuerteventura, aquí a Morrojable, a conquistar, y dice, bueno, David, tú eres majorero, ¿verdad? Tú eres aquí de Fuerteventura, vale, trabaja para mí. Yo te voy a pagar bien y tu trabajo es recaudar impuestos de los de aquí. ¿Cómo te mirarían los de aquí? Te acabas de vender a nuestros enemigos, David. O sea, eres un apestado, literalmente. Así era Mateo. Los publicanos era gente apestada, gente judíos que se habían vendido al Imperio Romano para extorsionar a los judíos. O sea, que Mateo era de lo peor en aquella época. Sin embargo, ¿quién se acercó al desechado? Jesús. Jesús se acercó a este hombre mientras estaba sentado a la mesa de los tributos, mientras estaba trabajando, y solo hizo falta una palabra. Jesús no tuvo que predicar, no le tuvo que dar una clase de discipulado. Jesús simplemente le dijo, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Mateo, yo no sé qué vio en el Señor en ese momento, que dejándolo todo, le sirvió. En esos mismos días Mateo prepara una comida en su casa, dice la Biblia, para que todos sus amigos vengan y conozcan a Jesús. Mateo se convierte rápidamente en un predicador de Jesús, quiere que todo su entorno lo conozca. Y Mateo pasó de ser un despreciado de los judíos a ser quien escribe el Evangelio para los judíos. Mateo para mí nos enseña una persona que da igual el pasado que tengamos, que si nos acercamos a Dios y nos dejamos tratar por Él, Dios puede hacer cosas preciosas en nuestra vida. Amén. Se dice, esto ya es teorías, se dice que Mateo murió decapitado en Etiopía por un rey que no aceptó el mensaje, igual que Juan el Bautista. Herodes lo decapitó porque no aceptó su mensaje. Se dice que él murió ahí en Etiopía, decapitado porque un rey de allá no aceptó el mensaje, pero vuelvo y repito, estos son teorías. La Biblia no dice cómo murió y no sabemos exactamente, pero fue un hombre que caminó con el Señor, un hombre que su vida cambió, un hombre que tiene un antes y un después de Cristo, y que fue un desechado, pero luego fue una persona muy usada por el Señor para llevar su palabra. Pregunta del canal. Gaby Castro 9448. Es un deleite escucharlos. Una pregunta. ¿Babel es una ciudad, pastor? Era una ciudad, sí, era una ciudad o un país. Ahora mismo, pues mira, no sabría afirmarte país o ciudad, que de ahí después surge lo que nosotros conocemos como el Imperio Babilónico, exactamente. Que la torre que hablamos la semana pasada se llevó a cabo en Babel. La Torre de Babel, exactamente, era un lugar. Otra pregunta, pastor. Gabriela Rivera 7528. Buenos días, qué alegría despertar con las enseñanzas del pastor Alberto. Una duda. Jesús murió y resucitó al tercer día. Mi duda es cuántas noches pasó en el Seol. 2 o 3 noches, ya que he escuchado que dicen que son 3 noches. ¿Cuántas fueron en realidad? Mil gracias por todo a los dos. Bendiciones. 3 noches, la Biblia habla de las 3 noches, la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Es la única señal que le fue dada a aquella generación, 3 noches. Ahora bien, como nosotros contabilizamos los días y las noches, no es la misma manera que lo hacen los judíos. Para nosotros ahora, bueno, tú lo dijiste al principio, no es ningún secreto, esta entrevista está grabada, la estamos grabando hoy jueves para que se emita la próxima semana, y son exactamente ahora mismo las 7:10 de la tarde. Para nosotros sigue formando esto el día, y ya es de noche, sí. Pero para nosotros sigue siendo el día de hoy jueves. Para los judíos, los hebreos, cuando ya el sol se empieza a poner, ya cambió el día. ¿Vale? Entonces ellos tienen una manera diferente de contar los días y las noches. También es verdad que, por ejemplo, para nosotros un día consta de 24 horas. Si para un hebreo sucede algo y ocupa
un día entero y 2 horas del otro día, ellos contabilizan eso como 2 días, aunque sea solo 2 horas. Bueno, es una manera diferente de contabilizar. Lo que te quiero decir es que la Biblia dice 3 días y 3 noches, pero quizás no es tan hermético como nosotros lo hacemos 24 horas y 24 horas. No, quizás no es tan hermético, pero fueron 3 noches cuando Jesús estuvo en el centro de la tierra. Sonia Mari Fernández, 4385. Felicitaciones al pastor Alberto por sus sabias respuestas. Dios lo continúa usando como instrumento para enseñar la palabra. Se nota que Alberto domina las escrituras como el pastor José Manuel Sierra. Dios lo bendiga. Amén. Lidia Ramírez 504, muy interesante, cada vez mejor el programa. Dios lo siga bendiciendo. Elizabeth Castro 5335, despertando con Jesús. Gracias a Dios por la bendición enorme de escuchar palabras de vida. Yo soy hija de pastor y disfruto y agradezco a Dios por escuchar a mis pastores. Qué bonito. Siempre habrá personas usadas por Satanás para hablar mal de nuestros pastores. Nuestros pastores son muy bendecidos por nuestro Dios, igual que a nosotros como hijos de Él. Amén. Y así hasta 93 comentarios hasta en el último programa, de verdad, como dice el pastor, de todo el mundo, de todos lados nos ven, así que gracias por suscribirse cada día, ser más y darle a like y compartir, de verdad, pastor. Se nos va el tiempo. La semana que viene más. La próxima semana voy a venir un poco más enfadado para estar menos extendido. Sí. 53 minutazos. Hay gente que dice, y lo digo en serio, que se hace corto el espacio. Y hay veces que, y lo digo en serio, muchas veces a mí también se me hace corto el programa, pero es verdad, es cierto que tenemos más programas, más espacios y demás, y hay que seguir disfrutando de la radio. Estamos cómodos, y cuando uno está cómodo, el tiempo le pasa volando. ¿Te acuerdas cuando uno está enamorado, verdad? Esas 5 horas con tu amada, te parece, ay, pasó un segundo, pero cuando estás en el trabajo, esa hora que se parece que ha pasado una semana entera y se hace corto. Se hace corto, la verdad que sí. Pastor, gracias. Dios me lo bendiga. Gracias, muchas bendiciones.